Listo, a partir de ahora la estamos grabando. Tenemos nuestras actividades de estructuración. Entonces, acá, ¿qué hicimos? Un paralelo entre lo que fue la sociedad medieval y la literatura medieval. ¿Por qué? Porque es muy importante que nosotros conozcamos el contexto en el cual se escribieron o fueron escritas las obras para poder comprender sus características y las razones por las cuales fueron escritas. Entonces, dentro de la sociedad medieval, Dios era el centro del universo. Entonces, las personas estaban muy ligadas a la moral cristiana y a todo lo que significaba estar con Dios. No solamente, pues, la moralidad cristiana es la que vamos a estudiar acá porque estamos viendo este contexto, pero esto sucedía en otras partes del mundo con las creencias propias de cada lugar. Había una estructura social que se componía por tres grupos. Bellatores, que eran aquellos que luchaban, pueden ser los militares hoy en día. Oradores, los que rezaban, es decir, el clero. Y labradores, quienes trabajaban, o los siervos. Existía el feudalismo. El feudalismo era un sistema económico y social donde se componía por vasallos y por amos o por las personas que tenían más poder. Estas personas les daban trabajo a los siervos, quienes trabajaban básicamente por alimento, por un trozo de tierra en el cual pudiesen vivir. La organización social era de nobleza, claramente porque estaba la monarquía, clero, el pueblo y la burguesía, que eran las personas que tenían más poder. Igualmente tenemos la literatura medieval. Esta literatura parte de costumbres, mitos, leyendas e idiomas. Los mitos y las leyendas juegan un papel muy importante porque el hombre estaba tratando de darle una explicación a su existencia. Es por esa razón que esta literatura está tan ligada a las concepciones religiosas. Es mágica, maravillosa y se basa en la historia del mundo. Está ligada estrechamente a las ideas del cristianismo, como ya les mencioné anteriormente. Dios era el centro del universo y abordaba temas realistas y con motivos o temáticas religiosas, porque esta literatura también tenía un poco la idea de moralizar a las personas, es decir, de guiarlas por el buen camino, por el camino de Dios. Por ejemplo, el Cantar de Niosi. Igualmente es muy importante mencionar que esta literatura medieval agrupa todas las producciones artísticas y literarias que se datan de los 1000 años que duró el medioevo en Europa. Este periodo se comprende entre la caída del Imperio Romano en el siglo V y el descubrimiento de América en el siglo XV. Entonces vamos a poner atención a todos estos datos porque estaré realizando preguntas y es muy importante que estén atentos. Con respecto a las características de la literatura medieval, tenemos dos tipos de literatura. Como todo se basa en la dualidad de lo que es bueno y es malo, de Dios y lo que no es de Dios, también esto tiene una influencia en la literatura. Entonces tenemos literatura religiosa y literatura profana. Juliana Gómez. Juliana, Señora, ¿qué puedes inferir por literatura religiosa y literatura profana? que una se basa en más sobre el clero y la otra como la ciencia, podría decirse. Bueno, realmente sí, tienes razón. La religiosa está muy ligada a todo lo que es el cristianismo y lo que tiene que ver con la religión. La profana es aquella que no es aceptada por la religión. Es así, que todo lo que no entra dentro de los cánones o dentro de los parámetros impuestos por la religión va a ser literatura profana. Presenta un predominio de valores absolutos cristianos. Como vemos, pues Dios tiene una gran influencia en lo que es la religión, el cristianismo, en la sociedad como tal y por ende en la literatura. Abundan textos anónimos, es decir, que no se registran autores. Hay muchos textos que no tienen un autor y yo podría pensar que es porque podrían ser condenados a muerte por la misma naturaleza de los textos, entonces será mejor dejarlos anónimos. Los autores fueron padres eclesiásticos, monjas o sacerdotes, entonces es muy común que la religión tenga más poder sobre quiénes eran los autores de los textos. Es por eso que vemos que los padres, las religiosas o sacerdotes que hacen parte de este grupo, pues tenían más influencia sobre la literatura. Sus obras presentan una importante marca en la oralidad. Como vemos en las imágenes del inicio, se estaba empezando a imprimir el papel, se estaba creando la primera imprenta, pero esto era todavía muy nuevo.
es decir, que no había un periódico por cada ciudad, un periódico por cada departamento. Entonces es muy importante la oralidad, porque por medio de la oralidad es que se transmitía la literatura. Y por esta razón el verso tiene un papel muy importante a la hora de memorizar, porque era más fácil para las personas memorizar los versos y poder transmitirlos a los vecinos de otras comunidades. Los géneros más cultivados fueron el drama, lo que conocemos actualmente como el teatro, o se asemeja mucho, la fábula, la lírica y la novela. Tenemos este mentefacto, este mapa conceptual, que muestra los temas de la literatura medieval. Tenemos libros de caballería que narran historias de caballeros. ¿Alguien voluntariamente me puede dar un ejemplo de literatura de caballería? Es muy conocido. ¿No? Los Vamos. tres mosqueteros. Sí, podría ser, pero más allá de ese, hay uno que nosotros conocemos o que hemos tenido cercanía y es El Quijote de la Mancha. Ese libro hace parte de la literatura de caballería. También tenemos El amor cortés, que es este amor o romance común entre ciudadanos, que también está muy moralizado. Aquí juega mucho también la iglesia, cómo debe ser el amor de las personas, cómo se deben comportar, todas estas cosas. También tenemos la poesía mística, que son versos sobre la experiencia religiosa o el amor al Señor. Entonces son todas estas experiencias que las personas que componían el clero vivían y las expresaban por medio de versos para poderlas transmitir. Se asemeja o también tiene que ver con la hagiografía, que es la que relata toda la vida de los santos. Y terminamos con los bestiarios, que son las guías de animales explicados desde la moral. Entonces, ¿qué significa esto? Que algunas personas podían creer que un animal tenía una relación directa con el pecado o todo lo contrario, un animal representaba la bondad o representaba lo que era bueno. Y en esto se basaban los bestiarios. Tenemos nuestro primer ejemplo. Mm, Kelly Tatiana López, ¿puedes ayudarme a leer, por favor? Kelly Tatiana. Karen Jimena Negra. Sí, Kelly. señora. Ok. ¿Puedes iniciar desde acá? Sí, señora. Acordaos por Dios, señora, cuando ha que comence vuestro servicio, como un día ni una hora nunca dejó ni dejé de tal oficio. Acordaos de mis dolores, acordaos de mis tormentos que he sentido, acordaos de los temores y males y pensamientos que he sufrido. Georgius Manrique. Muy bien. ¿Qué diferencias o qué contrastes notas en lo que acabas de leer con la poesía que de pronto lees actualmente o con los textos que lees actualmente? Karen. Pues no sé, o sea, habla Y, más como ajá. de sufrimiento de Dios y cosas así. Y en la estructura, digamos en las palabras, ¿qué diferencias puedes notar? Como por ejemplo esta palabra acordaos es toda como rara. Así Y es. Pues en eso tienes mucha razón. Ahí podemos ver cómo ha evolucionado el lenguaje o cómo de cierta manera se ha venido adaptando a los tiempos que actualmente vivimos. Este personaje, Jorge Manrique, es un escritor español de la literatura medieval. Él fue un soldado y también fue poeta. Y podemos ver en su poema todo lo que él ha tenido que pasar o por qué estaba pasando en ese momento de su vida cuando no podía estar con su amada debido a estar pues en su oficio. Vamos a seguir con otro ejemplo. Kelly, ¿estás? Kelly Tatiana López Amaya. Sí, señora, es que ahorita se me trabó y no puedo abrir el micrófono. Ok, no te preocupes. ¿Puedes iniciar desde acá, por favor? Si el amor que me tenéis, Dios mío, es como el que os tengo, decidme, ¿en qué me detengo?
¿O vos en qué os detenéis? Alma, ¿qué quieres de mí? Dios mío, no más que verte y que teme más de ti. Lo que más temo es perderte. Continúa. Un alma en Dios escondida que tiene que desear sin amar y más amar. Y en amor toda escondida, tornante de nuevo amar. Un amore que ocurre os pido, Dios mío, mi alma os tenga para hacer un dulce nido a donde más convenga. Muchas gracias, Kelly. Bueno, como podemos ver en este ejemplo, es un diálogo entre Santa Teresa de Jesús y Dios. Ella le hace preguntas y infiere la respuesta, o sea, ella misma se da la respuesta, pero es como si estuviese hablando con Dios o hubiese un diálogo con Dios. Entonces es muy interesante ver cómo la influencia de la religión llegó a tal punto en lo que fue la literatura medieval y cómo lo podemos relacionar con la búsqueda del hombre. Por una razón de su existencia. Tenemos los géneros de la literatura medieval. Los géneros son la narrativa, la lírica y el teatro. Como subgéneros de la narrativa tenemos verso y prosa. Tenemos los cantares de gesta, el romance, los relatos de caballería y los cuentos. El romance, pues básicamente se explica en verso. La lírica es la lírica provenzal trovadoresca. Acá es donde les digo que los versos tenían una importancia muy grande, porque gracias a que los versos eran cortos, tenían rima, se podían memorizar fácilmente y las personas las podían transmitir de forma oral. Tenemos igualmente aquí una dualidad entre lo bueno y lo malo, el teatro religioso y el teatro profano. El teatro religioso se manifestaba en lo que son los tropos, que básicamente tenían que ver con la liturgia o la evangelización, eran diálogos que después pasaban a ser interpretados dentro del drama religioso, dentro del teatro religioso. Entonces, de esta manera se lograba evangelizar también a las personas. Y en contraposición a lo que son los tropos, tenemos los juegos de escarnio, que eran poemas satíricos en contra de poetas o personas de la época, que normalmente eran acompañados de música. Tenemos ya nuestra segunda temática, que es el Renacimiento español. Entonces, ¿qué es el Renacimiento? Se conoce como el siglo de oro de España porque fue el siglo en el que más hubo producción artística y literaria de este país. Sus géneros de expresión son el poema y la novela, y los temas en los que se basa son el amor, la naturaleza y la mitología. Ya lo vamos a ver más claro en algunos ejemplos. Es un movimiento artístico y cultural que cambia la percepción del hombre. ¿Por qué? Porque ya ahora no va a estar todo basado en Dios, sino que vamos a empezar a ver que todo gira alrededor del hombre. Hace uso del lenguaje sencillo, espontáneo y natural, y es un periodo de gran intercambio cultural entre Italia y España. Vamos con nuestra primera pregunta. Bueno, esto es un dato. El Renacimiento sucede desde el descubrimiento de América, es decir, desde donde dejamos el periodo anterior, la literatura medieval, en 1942, y también en esta fecha, en este año, en 1492, se publica la primera gramática española por Antonio Nebrija. Entonces empezamos a ver cómo este idioma empieza a tener influencia y cómo es aceptado por una gran comunidad de personas. Vamos con nuestra primera pregunta. El siglo de oro, o también llamado Renacimiento español, fue un periodo en el que un movimiento económico en el que tener tierras era sinónimo de poder, un partido político que se enfocó en ayudar a los pobres, un movimiento social, artístico y literario que cambió la percepción del hombre en todas sus expresiones, un periodo de escritos lleno de fantasía y locura que hablaba del amor. Kevin Smith, ¿conoces la respuesta? ¿O alguno de tus compañeros que te quiera ayudar? ¿Alguien sabe cuál es la respuesta? Kevin Smith. Laura Viviana Acevedo. Profe, pues para mí la respuesta sería la C. Bueno, Sí, tienes toda la razón. Muy bien. Es un movimiento social, artístico y literario que cambió la percepción del hombre en todas sus expresiones. Muy bien.
Vamos a continuar con el siguiente mentefacto que nos va a mostrar las características del Renacimiento. Entonces vamos a ver factores sociales y factores literarios. Como sociales tenemos que influenció mucho el pensamiento filosófico de Platón y Aristóteles. ¿Por qué? Porque ya no empieza a contar tanto o se empieza a tener más en cuenta el pensamiento del hombre y las explicaciones que le da el hombre a su propia existencia, a la existencia del mundo. La belleza es sinónimo de perfección, como podemos ver, y es muy común en estas obras de la época del Renacimiento. Las mujeres, las esculturas de los hombres, de la belleza humana, es muy perfecta. Entonces, esta belleza viene a ser sinónimo de perfección y muestra también la armonía. Tenemos poca atención a la iglesia, tenía influencia igualmente, pero empieza a bajar la influencia que poseía. Se hace la invención de la imprenta, como ya vimos en las fotografías anteriormente, y coinciden estos puntos con la literatura porque hay un punto de vista crítico, es decir, que ya no se comentó en entero. ¿Por qué? Porque ya empiezan a decir, bueno, la religión nos dice esto, pero a nosotros nos gustaría pensar que es de otra manera, nos gustaría proponer otras cosas. Y ya empieza a ser menos condenado el pensar de una forma diferente. Hay un idioma propio de la región, como ya lo vimos anteriormente, se establece la gramática española por Antonio Nebrija, y esto hace que se fortalezca la pertenencia por el español. El hombre es el centro de todo, es por eso que es antrocentrista. Y el lenguaje es sencillo y natural, porque también van a intervenir personas del campo que pueden escribir, que pueden manifestarse por medio de la literatura, y es por eso que el lenguaje va a ser más sencillo y natural. Va a haber más libertad en la creación de textos, va a prestar atención a la poesía y a historia de caballeros, y se va a hacer una afirmación de la lengua castellana. Tenemos nuestro primer ejemplo. Paula Andrea Acuña. Sí, profe. Vas a leernos, por favor, las características del amor en la literatura del Renacimiento. Era de carácter platónico, imposible, doloroso y dulce. Se convierte en el motor del mundo, sentimiento interno y de análisis propio. La belleza de la mujer es ideal, perfecta, interior e igual a la de Dios. Así es, muchas gracias. Bueno, en la imagen que está presentándose en la pantalla podemos ver una historia de amor entre el dios Apolo y la ninfa Dafne. Entonces, ¿qué sucede acá? Que el amor de ellos es imposible. Y está representado ahí porque podemos ver que la ninfa se convierte en árbol porque no puede amar a este dios, y él lo que hace es abrazarla y se vuelve parte del árbol o del tronco. Entonces es la representación del amor, porque es imposible, es un amor imposible y es un sentimiento que permite también analizar el interior de las personas. También tenemos la naturaleza. Sadi Ferney Borges. Yo, profe. ¿Puedes leer las características del Renacimiento relacionadas con la naturaleza, por favor? La naturaleza, símbolo de la perfección creada, remanso de armonía y paz, la vida del pastor es la ideal. Naturaleza frondosa, brisa suave y agua cristalina. Gracias. Entonces acá podemos ver en la imagen cómo se representaba la naturaleza dentro del Renacimiento. La naturaleza o estar en contacto con la naturaleza representaba la vida ideal. Es por eso que la vida del pastor era muy anhelada o era la vida de ensueño, porque mostraba el total contacto con la naturaleza y la apreciación de la misma. Y tenemos la mitología. Valentina Barreto, ¿puedes leer las características de la mitología, por favor? Valentina. Wilson. La mitología. Los mitos son apreciados, se usan para comparar y conectar sentimientos, a veces se recrean extensamente o se usan como referencia para otras creaciones. Entonces acá tenemos la representación del mito de la creación de la mujer.
Entonces, los mitos tienen una gran influencia porque empiezan a formar parte de la explicación de la vida del hombre y porque la Tierra fue formada y la explicación a todas estas preguntas que se hacían los filósofos. Entonces, la mitología empieza a ser una opción para explicar también todas estas preguntas. Se usan para comparar y conectar sentimientos, como sabemos en la mitología griega. Hay muchos dilemas que involucran el amor, los sentimientos. Entonces, se usan también para explicar de dónde vienen o cómo tienen una relación. Y se usan como referencia, es decir, que de un mito puede salir otro y otro y otro mito. Como tenemos la aparición de dioses en varios de los mitos. Segunda pregunta. La palabra antropocentrista reconoce una forma de decir para. Los animales son seres supremos, el hombre es una creación de Dios, el hombre es el centro del universo y de todo, y la iglesia quiere que seamos creyentes. Ginette Daniela Quintero. Ginette, Profe, pues yo pensaría que es como la B. el hombre es una creación de Dios, pero estamos diciendo que en el Renacimiento empieza a jugar parte que el hombre es la razón de todo. Entonces, ¿cuál crees que es la respuesta? Laura Viviana y Laura. Diana Valentina, ¿puedes por favor decirme qué piensas? Es la C. El hombre es el centro del universo y de todo, Ujú. Y porque lo podemos, va relacionado con el tema. ajá, así es, muy bien. Lo podemos ver relacionado en esta imagen y es porque el hombre es el centro y la razón de todo. Ahí vemos el círculo que podría ser la representación del mundo y otras dimensiones. Continuamos con las formas de expresión. Entonces, recordemos que lo que estábamos viendo anteriormente eran las características. Ahora vamos a ver las formas de expresión de lo que fue la literatura en el Renacimiento español. La poesía. La poesía es una creación corta, escrita u oral a partir de la tradición basada en temas de la cotidianidad. Entonces, como veíamos en los poemas anteriormente presentados, todos tenían una relación directa con Dios o con el amor cortés o la forma en que debían ser las cosas. Ahora ya se va a empezar a hablar sobre poemas que hablan de la cotidianidad o de lo que viven las personas día a día. También tenemos una fuerte influencia en la poesía popular. Esta se transmite de forma oral, como ya les manifesté. No había tanta influencia de lo que era la imprenta y el papel. Sí tuvo un gran papel en lo que fue el Renacimiento y la literatura medieval. Sin embargo, la tradición oral seguía siendo muy fuerte. Se cantan, predominan inspirarse en el amor, el trabajo, las fiestas, la muerte, las burlas y la naturaleza. Y tenemos la poesía culta, entonces también vemos acá una dualidad muy clara, lo que es popular y lo que es culto o lo que se concibe como aceptado. Tiene métrica, modos de escribir específicos, introduce técnicas específicas como el verso. Recordemos que el verso está sujeto a la rima, el endecasílabo que se compone por 11 versos, los sonetos que se componen por 14 y la lira que se compone por 15 versos. Entonces todo tiene una organización muy clara dentro de lo que es la poesía culta. Vamos a ver nuestro primer ejemplo de poesía. Seguimos con Ángela Suárez. Ángela. La hermosa que en el río metías contento Creo que estás de teniendo problemas de relucientes conexión. y en columnas de vidrio. Sí. Ok, muchas gracias. Lo voy a volver a leer porque no sé si Sí, fui solamente amor. yo, pero no te alcancé a escuchar muy bien. Muchas gracias, Ángela. ¿Otra vez? Hermosas ninfas. No, tranquila, yo te colaboro. Es que creo que es su internet, no te preocupes. Hermosas ninfas que en el río, metidas contentas, habitáis, en las moradas relucientes de piedras fabricadas y en columnas de vidrio sostenidas. Entonces acá vemos cómo se engrandece a la mujer o a esta
imagen mitológica de lo que era la mujer, que son las ninfas, y las vemos representadas en la pintura. Angie Alexandra Bonilla. Señora, ¿Puedes, por favor, definirnos la novela, esta parte? ¿la leo? Sí, señora. La novela. La novela es una narración escrita de mayor extensión en la que se encuentran hechos que le suceden a un personaje o varios en determinadas situaciones. Muchas gracias. Entonces, la novela va a tener una extensión mayor a lo que es la poesía, que es algo que sucede también actualmente. De hecho, es que le suceden a un personaje o varios en determinadas situaciones. Acá también va a tomar un papel muy importante la cotidianidad. Vamos a tener diversos tipos de novela. Tenemos la novela picaresca. ¿Alguien conoce un ejemplo de novela picaresca que nos pueda mencionar? Recuerden que es el libro que mencionamos en la clase pasada para leerlo y es El Lazarillo de Tormes. En esta novela podemos encontrar un ejemplo muy claro de lo que es la novela picaresca, donde está escrito en primera persona porque el protagonista narra su historia. Es generalmente un huérfano que narra historias de ladrón y manías, es decir, de sus picardías, y aspira a crecer en su clase social. Entonces acá ya empieza a ver esa confrontación en que yo soy esto, pero quiero llegar a ser esto, y se ve muy clara en la literatura. Y la suerte y la desgracia suceden siempre o están en contacto con la vida del protagonista. También tenemos la novela morisca que narra historias de la Reconquista, pero esta Reconquista no tiene que ver con nuestras comunidades o como tal la Reconquista en América, sino con la Reconquista entre lo que eran musulmanes, los moros y los españoles. Y es muy curioso leerla o leer de qué se trata, porque generalmente habla sobre la gentileza o sobre el ideal que había que tener las relaciones entre lo que eran los moros y los españoles dentro de esta Reconquista. También tenemos la novela pastoril, como ya les dije, el pastor era la vida ideal o la vida de ensueño. Él es el protagonista de estas novelas. Se cuentan historias de amor y desamor en la naturaleza y el lenguaje es muy sencillo. Y terminamos con la novela bizantina, se llama de ese modo porque su autor era, su apellido era bizantino, y fue un autor que tuvo mucha influencia en ese tipo de novela. Entonces narra historia de enamorados durante un viaje, separación, retorno y todas las aventuras que tienen que vivir para volver a estar juntos. Diana Valentina Mora, Sí, señora. ¿puedes leer el siguiente ejemplo de Lazarillo de Tormes, por favor? Sí, señora. Dice la novela, hijo, ya que no te veré más, procura ser bueno y Dios te guíe. Criado te he y con buen amor te he puesto. Válete por ti y así me fui para mi amo, que esperándome está. Fragmento de Lazarillo de Tormes. De Lazarillo de Tormes. Muchas gracias. Antes de que apagas el micrófono, me gustaría saber qué ves en esta imagen. ¿Qué puedes inferir? Es como un abuelo y su nieto, le está dando de beber algo. Bueno, sí, realmente lo que él está haciendo, el Lazarillo de Tormes, es que está usando la ceguera de su amo y se está bebiendo o está tomándose su comida. Entonces acá vemos el claro ejemplo de lo que es la novela picaresca y las picardías que hacían los huérfanos o los protagonistas de este tipo de novelas por sobrevivir. ¿Listo? Muchas gracias. Vamos con nuestra siguiente pregunta. ¿Qué significa para la literatura del Renacimiento español el amor? Un escape seguro a la realidad, una forma de plasmar imposibilidad, lo platónico y la dulzura de amar, una búsqueda de sentimientos necesarios para crecer personalmente. Jesús David Niño, Señora, según lo que hemos visto de la literatura del Renacimiento, ¿cómo se relaciona con el amor? ¿Cuál sería la respuesta? a ver, profe. La B. Sí, señor. Vamos a volver a esta imagen rápidamente.
Y acá tenemos clara la representación del amor imposible, el amor platónico y cómo tiene una gran influencia en lo que fue el Renacimiento. Muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar con los autores más relevantes del Renacimiento español. Tenemos a Miguel de Cervantes, quien fue una persona con gran influencia en este movimiento, quien está presente hasta hoy en día, con su novela El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. También tenemos La Galatea y los trabajos Persiles y Segismundo. De Fernando Rojas tenemos La Celestina, que representa este amor cortés, de Garcilaso de la Vega, que como pudimos ver en los anteriores ejemplos, se basaba mucho en lo que era el soneto y el endecasílabo, escribía en verso. Tiene el cancionero petrarquista, los ensayos epistolares y 3 églogas pastoriles. También tenemos a Santa Teresa de Cepeda y Ahumada. Exclamaciones del alma a su Dios, libro de las constituciones y libro de las fundaciones. Entonces acá también podemos ver un poco la influencia de lo que fue la religión dentro de los autores del Renacimiento. Vamos con nuestra sesión de actividades prácticas, entonces acá necesito que estén muy atentos porque vamos a empezar a darle solución a alguna de las actividades que se encuentran en la guía. Entonces tenemos 2 columnas en la primera actividad, la columna A y la columna B. La columna A está compuesta por características y la columna B pone los 2 subtítulos de lo que acabamos de ver, el Renacimiento español y la literatura medieval. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Identificar las características de cada uno de los movimientos. Entonces, vamos a iniciar por leerlas. Juliana Gómez. Juliana. Señora. ¿Puedes leer, por favor, la columna A? Actividades de práctica. A. Primero, fue conocido como el siglo de oro. Segundo, Dios era el centro del universo. Tercero, hace uso de un lenguaje sencillo, espontáneo y natural. Cuarto, es mágica y maravillosa, basada en el mundo y la historia. Quinto, movimiento cultural y artístico que cambia la percepción del hombre. Sexto, literatura basada en costumbres, mitos, leyendas e idiomas. Muchas gracias. Bueno, entonces tenemos que la primero fue conocido como el siglo de oro. Juliana, ¿a cuál pertenece? Renacimiento, literatura medieval. Siglo de oro. ¿Tenemos un mensaje en el chat? No. Tenemos una manito levantada. Paula Andrea. Al Renacimiento español. Sí, señora. Recordemos que el Renacimiento fue llamado el siglo de oro porque hubo gran influencia de España y sus representaciones culturales, artísticas y literarias. Es por eso que se llama el siglo de oro para este país. Seguimos con Karen Jimena. ¿Dios era el reino, el centro del universo, medieval o renacimiento? Karen. Español, me parece. No. Recuerda que en el Renacimiento era el hombre el centro de todo, por eso es antropocentrista. En la literatura medieval, Dios es el centro del universo. Recuerda que aquí es donde hubo gran influencia de Dios. Vamos con tercera y última. Hace uso del lenguaje sencillo, espontáneo y natural. Ángela Suárez, ¿estás levantando la mano? El Renacimiento español. Así es, muy bien. Recordemos que aquí la literatura empieza a ser un poquitín más flexible que en la literatura medieval. Muy bien, eso es lo que debemos hacer con las otras 3 características. Clasificarlas en Renacimiento español o literatura medieval. Teniendo en cuenta las características de la literatura medieval y el Renacimiento literario, lee las siguientes imágenes que encontrarás a continuación y escribe a qué movimiento corresponden. No olvides dar el porqué de tu respuesta. Sadi Ferney Borges. Señora. ¿Puedes leer el primer fragmento, por favor? Jesús.
Jesús, Jesús por nombre le ponen porque no sea manifiesto, que aunque pecador parece, no es sino redentor nuestro. Continúa. Es Jesús la melodía y panal que da recreo, que así le llamó Bernardo el regalado del cielo. Gracias, Fernet. ¿Puedes decirme a qué literatura corresponde? ¿Medieval o Renacimiento? Medieval, Muy bien, ¿por qué? porque en el Renacimiento se basa más en el hombre. Ujú, así es, muy bien. Y porque acá podemos ver una clara influencia de la religión. Seguimos con el siguiente fragmento. Valentina Barreto. Valentina. Valentina se fue. Wilson Arley Fonseca. Teniendo en cuenta las características de la Vamos acá. literatura, Valentina, vamos acá. yo vi uno, yo vi unos bellos ojos que hicieron con dulce flecha un corazón cuitado, y que para entender nuevo cuidado su fuerza toda contra mí pusieron. Muchas gracias. ¿A qué literatura crees que pertenece? Ah, literatura medieval. No, esta hace parte de la literatura del Renacimiento. ¿Por qué pensaste que era literatura medieval? Valentina, tienes apagado el micrófono si estás hablando. Bueno, acá Valentina nos menciona que es literatura medieval. De pronto porque ella lo relaciona un poco con el amor cortés, pero acá podemos ver la influencia de lo que son los sentimientos y el amor como una reflexión de nosotros mismos, ¿sí? Entonces yo vi unos bellos ojos que hirieron con dulce flecha un corazón cuitado y para encender nuevo cuidado su fuerza contra mí pusieron. Entonces, esto hace parte de la literatura del Renacimiento porque hay también una reflexión sobre la fortaleza, de qué representa el amor y qué es ese amor imposible, porque acá vemos que esa dulce flecha de un corazón cuitado y para encender de nuevo corazón cuidado es porque esta persona está viviendo un amor que no es correspondido. Wilson Arley, Sí. ¿puedes leer por favor la que está en verde? Cuando me paro a completar mi estado y a ver los pasos por donde me he traído, hallo según por donde anduve, perdió que a mayor mal pudiera haber llegado. Ujú. Bueno, en lo que acabas de leer hay un fenómeno muy interesante y es que tú de una vez dices ¿dónde? Y dice do. Entonces esta es una palabra que hace referencia a la palabra que actualmente conocemos como dónde, Mm, pero en la literatura antigua. ¿A qué este fragmento hace parte de literatura medieval o de literatura del Renacimiento? ¿Qué crees? Renacimiento. Renacimiento. Muy bien, muchas gracias. ¿Por qué? Porque pues ahí se basa, pues tiene como una forma. Sí, continúa. Mira, te voy a dar la clave. Cuando me paro a contemplar mi estado, entonces estamos hablando ya de una vez en primera persona. En este fragmento podemos ver las desventuras que ha tenido que vivir una persona. Es por eso que puede hacer parte a la novela picaresca que hace parte de la literatura del Renacimiento español. Muy bien. Seguimos con Ginette Daniela. Ginette. Nada te turbe, nada te espante, nada, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Muy bien.
¿Alguno ha escuchado esta oración a sus mamás, a sus abuelas? ¿Se les hace conocida? Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. ¿No? ¿Alguien la ha escuchado en sus familias? Sí, señora, Solo la última parte, pro. Ujú. Pues quiero que reflexionemos un poco desde dónde viene, ¿listo? Quienes la han escuchado me pueden decir si hace parte a la literatura medieval o a la literatura del Renacimiento. Pau, tenemos una manito levantada de Diana Valentina. pertenece al medieval porque habla de Dios y tiene palabras antiguas. Ujú, así Viene es. desde atrás. Ujú. Viene desde hace muchísimo tiempo y aún hoy en día es usada por muchas, por lo menos en mi familia es usada mucho. Nada te turbe, nada te espante. Este es un fragmento de una poesía de Santa Teresa de Jesús, que es una importante autora de lo que fue la literatura medieval, quien también es religiosa o fue religiosa. En el siguiente punto tenemos que describir las imágenes que encontrarás a continuación con base a los temas correspondientes a la literatura medieval y al Renacimiento. Acá tenemos que poner mucha atención a los detalles, ¿listo? Mucha atención a los detalles. Vamos a ir de nuevo con nuestra lista. Iniciamos con Ángela Suárez. Ángela, Señora, vas a observar la primera imagen. ¿A qué crees o a qué grupo de literatura crees que corresponde? ¿A la medieval o al Renacimiento español? al Renacimiento español, porque es un amor imposible. ¿Por qué crees que es imposible? ¿Porque aquí hay una división? Sí, señora, y no están así bien juntas. Ah, Y en contraposición con esta, en esa sí están los dos juntos. Ahí. por eso, entonces, ¿cuál sería medieval y cuál sería Renacimiento? Mm, sería medieval, sería la de la derecha y renacimiento la de la izquierda. ¿Segura? Vamos a ver quién tiene otra opinión. ¿Alguien tiene otra opinión? Diana Valentina. Pues yo creo que donde se están besando puede ser del Renacimiento porque están proclamando un amor, pero me confunde en la forma del dibujo porque es un dibujo más detallado. En cambio, en la otra es un dibujo más de un niño. Entonces no creo que pueda ser medieval porque en esa época los artistas ¿cómo se dice eso? Se enfocaban más en los detalles. Ujú. Bueno, pues sí, yo creo que puede partir ahí de concepciones y de lo que cada uno de nosotros veamos en las imágenes. Sin embargo, tenemos que ir a los detalles, ¿listo? Entonces, recordemos que en la literatura medieval se aprecia el amor cortés o como debe estar manifestado gracias a la religión. Entonces, ¿qué vemos aquí? Dos personas que están teniendo poco contacto físico, la mujer está mirando hacia el suelo, el hombre es quien la mira a ella, ¿sí? Entonces acá podemos ver que hay un amor que tiene más concepciones o que está más ligado a lo que debería ser. En cambio, acá vemos a dos jóvenes que se están dando un beso. Parece ser como que este señor es un pastor porque tiene un bastón de los que se usan para las ovejas. Entonces, de una acá podemos pensar que esto podría ser una referencia a lo que es la naturaleza del renacimiento y la vida del pastor como la vida ideal. ¿Listo? Entonces vamos a poner atención a esos detalles. Vamos a seguir con la siguiente imagen. Angie Stephanie Romero Sí, transmite la siguiente imagen. ¿En dónde la clasificarías? ¿En literatura medieval o en literatura del Renacimiento? en el Renacimiento, Por- porque, mm, ay, no sé. Pues, no sé, la verdad.
¿Qué ves en el rostro de la persona que se encuentra en la imagen? Pues ella se ve como confiada de sí misma y por las flores que se ve como que ya está, ay, es que no sé cómo explicarlo, como, sí, renacimiento porque están creciendo flores o algo así, es lo que quiero explicar. Bueno, tienes razón, hace parte del Renacimiento y vas a pensar mucho o vas a recordar mucho en las características cuando dijimos que la mujer o la belleza de la mujer representa la perfección. ¿Listo? Entonces acá podemos ver en esta obra que esta mujer es muy perfecta, tiene una tez muy bonita, unos ojos muy bonitos, ¿sí? Entonces esa perfección que también refleja un poco la cercanía con las flores, con la naturaleza, con la importancia de estos aspectos dentro de la literatura del Renacimiento. Muy bien. Continuamos con la siguiente imagen. Eh, seguimos con Jesús David Arenas. Jesús David. Sí, profe, las está analizando. Ok, cuéntame. ¿A qué crees que hace parte? Yo creo que el de arriba es el español y el de abajo el medieval, porque es más ¿Por como qué? guerra, porque el de abajo es más como guerra y el otro es más como amor a Dios, Ajá, y el amor a Dios, en cuál o esa, no tanto el amor a Dios, sino la influencia de Dios, en cuál está más clara, en la medieval o en el Renacimiento. la medieval, Ujú. Entonces, ¿cuál sería la que pertenece a medieval? la de las cruces. Así es, tienes razón. En la segunda, sí, como dices, va más enfocado a la guerra. De pronto lo mencionas por los trajes que son muy comunes acá en las celebraciones de Semana Santa cuando representan este periodo del mundo. Pero no tiene que ver tanto con religión, sino ya con la revelación del hombre o el hombre mostrando su poder. Vamos a seguir entonces con la siguiente actividad, que es la evaluación. Entonces acá vamos a poner mucha atención. Vamos a leer el fragmento de la Celestina de Fernando Rojas y mediante el dibujo en el cuaderno vamos a ilustrar lo que se plasma en el texto y vamos a explicar el dibujo brevemente. Es decir, que debemos mostrar argumentos. Voy a elegir a dos personas, a Sadi Ferney y a Juliana Gómez. Sadi Ferney vas a ser Calisto y Juliana vas a ser Melibea. Entonces puedes empezar, Sadi Ferney, por favor. En esto veo, me libera la grandeza de Dios, ¿En qué, Calisto? en dar poder a natura que tan perfecta hermosura te dotase, y hacer a mi inmérito tanta merced que verte alcanzase, y en tan conveniente lugar que mi secreto dolor manifestarte pudiese. Por cierto, los gloriosos santos que se deleitan en la visión divina no gozan más que yo ahora contemplándote. ¿Por gran premio, por gran premio tienes este, Calisto? Téngolo por tanto, en verdad que si Dios me diese el cielo, la silla sobre sus santos, no lo tendría por tanta felicidad. Pues aún más igual galardón te daré yo, si perseveras. Oh bienaventuradas orejas mías, que indignamente tan gran palabra habéis oído. Más desventuradas de que me acabéis de oír, porque la paga será tan fiera cual merece tu loco atrevimiento, y el intento de tus palabras ha sido como de ingenio de tal hombre como tú. Vete, vete de ahí, torpe. Bueno, vamos a tratar de interpretar qué está sucediendo en la situación. ¿Alguno de los dos que acaba de leer me quiere contar qué fue lo que entendió o qué interpreta el diálogo?
¿Qué está sucediendo en el diálogo? Sí, Juliana. En que él le demuestra su amor, pero sí, como que ella no, no sé cómo decirlo, profe. Como no es correspondido. Exacto. Ok. ¿Y esto a qué haría referencia? ¿A qué literatura? El Renacimiento, ¿no? Sí, señor, porque hay un amor imposible. ¿Qué vamos a hacer con esta lectura? Vamos a realizar una profunda lectura del texto y vamos a hacer una expresión artística, vamos a manifestar en nuestro cuaderno por medio de un dibujo qué es lo que vemos en la historia. No debe ser este mismo de acá, por favor, eviten la copia, sean creativos, usen su imaginación. ¿Listo? Van a representar en este dibujo los aspectos generales del texto, qué pasa dentro de la historia, qué sucede dentro del diálogo, y van a explicar este dibujo brevemente con argumentos. ¿Qué deben tener estos argumentos? Deben estar relacionados con la explicación que anteriormente hemos dado sobre las características de ambos tipos de literatura. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser la evaluación o cómo se va a llevar a cabo la evaluación de esta guía? Vamos a copiar y a desarrollar en el cuaderno las dos preguntas de la actividad de exploración, es decir, las dos preguntas que se relacionan con las primeras imágenes que vimos. Con estas, acá en la guía ustedes tienen dos preguntas que deben resolver. Voy a mostrárselas para que no hayan dudas. Acá, después de este cuadrito tienen las dos preguntas. Estas dos deben estar incluidas en la evaluación, o sea, esas se van a evaluar, es decir, que tienen que estar dentro de las fotografías o las imágenes escanadas que ustedes envíen. Deben copiar y desarrollar en el cuaderno las preguntas que encontrarán al finalizar cada tema. ¿Cuáles son esas preguntas? Son las preguntas que hemos desarrollado a lo largo de la explicación que tienen este banderín color naranja. ¿Listo? Esas son las preguntas que deben estar incluidas en la guía. También deben estar las actividades de práctica. Estas preguntas están escritas en cursiva en su guía. ¿Listo? Están escritas en cursiva. Deben copiar y desarrollar en el cuaderno de español los 4 puntos de las actividades de práctica, que son los que acabamos de desarrollar, que se encuentran acá. Acá está el primero. Acá encuentran los demás puntos. ¿Listo? Incluyendo el de la evaluación, es decir, el dibujo representativo de la historia entre Melibea y Calixto. Y el documento debe ir marcado de la siguiente forma. Por favor, atención acá con marcar las tareas, porque están enviando sin marcar las actividades y pues muy bonitas, pero ¿a quién le ponemos la nota? ¿Listo? Entonces van a poner 11, ¿listo? Porque su grado es 11, apellido Rodríguez Daniel. Apellido y nombre, ¿listo? Y en las hojas de las actividades, por favor, también marquen la actividad, es decir, cuando la desarrollen en su cuaderno, escriban nombre Rodríguez Daniel o Daniela Maritza Rodríguez, para que sepamos de quién es la actividad. Bueno, no omitan eso porque es muy importante saber a quién pertenecen las actividades. Entonces, ¿qué se va a evaluar? 2 preguntas de exploración, que fueron las primeras que ya les enseñé, las de las imágenes. 3 preguntas de las actividades de estructuración escritas con la respuesta correcta, que son las que están en letra cursiva o las que tienen el banderín naranja. 3 actividades correspondientes a la práctica, que son las que acabamos de desarrollar, de las columnas, de las pinturas y el dibujo relacionado con la evaluación. ¿Cómo vamos a evaluar? Los apuntes van a estar en el cuaderno de lengua castellana, como ya lo mencionó la profe Fanny en la clase anterior, deben estar presentados y organizados con excelente ortografía. ¿Listo? ¿Por qué? Porque vamos a volver a ingresar, porque es importante que ustedes tengan consignados sus apuntes, porque ahí están representados muchos de los conocimientos o la base de los conocimientos que ustedes deben tener para responder las demás actividades. La argumentación en cada punto demostrará la claridad de los conceptos de cada estudiante. Es decir, que deben argumentar su respuesta, sobre todo en la última actividad, donde deben presentar argumentos de la representación de su dibujo y deben ser argumentos claros, concisos y relacionados con la explicación.
La solución debe ser enviada en formato PDF. De ser posible, por favor, envíennos la actividad en formato PDF. Tomando las fotos o escaneando el documento. Hacer envío del archivo al correo electrónico o pues al número de WhatsApp correspondiente. Entonces, ¿cuándo se envía la guía? Plazo máximo, viernes 9 de abril a las 6 p.m. ¿Listo? Este es el número al que deben enviar las guías, 319-7324-933. Deben registrar todas sus actividades a este número o a mi correo, ya se los voy a enviar por WhatsApp si se les facilita, si no, me lo pueden enviar a este número. Solo se debe indicarlo, enviarlo indicado en la evaluación, que es esto, que evaluar. ¿Listo? Son estos puntos. En total son 9 puntos. Y el de la evaluación tiene una valoración más alta, porque es donde ustedes van a argumentar. Debe ser escaneado o fotografiado, se debe agregar nombre y curso del estudiante en el formato que anteriormente explicamos y deben tomar apuntes en sus cuadernos o portafolios de la asignatura, en especial de los cuadros o los ejemplos diseñados. Esta guía se envía el viernes 9 de abril. ¿Preguntas? ¿Preguntas sobre el desarrollo de la guía? Daniela, perdón, yo quiero decirle lo siguiente a los jóvenes a quienes yo ya he trabajado con ellos en años anteriores, que ya me conocen mi forma de evaluar, de calificar. Mire, estudiante que preste el trabajo a un compañero, ambos tienen 1, por ser tan cariñosos, por ser tan solidarios con el que no hace nada, o porque le pagan para que haga la guía y se la pase a otro, entonces tienen los dos 1. De una vez les advierto, hemos encontrado guías plagiadas en otros grados y ya un estudiante excelente, tuve que colocarle 1 porque le prestó a otro que de los que no hacen nada, y quién sabe si sería que le pagaron para que mandara la guía y le hiciera el favor. Entonces, mejor dicho, muchachos, en su conciencia está la responsabilidad de aprender, porque de esto se trata de aprender. Seguramente en las pruebas del ICFES no le van a salir, características del Renacimiento, no, les pueden dar épocas, siglos y qué movimiento aparece ahí, ¿cierto? En España, por ejemplo, y preguntarles. Ustedes tienen que aprenderse muy bien todo esto que estamos viendo, porque yo les dije a ustedes el año pasado en noveno que la literatura española en el grado 10º era de cuidado y es muy extensa, por eso estamos trabajando varios movimientos literarios, varias épocas en una sola guía. Trabajamos Edad Media y trabajamos Renacimiento. Entonces es importante, muchachos, que ustedes lean muy bien y memoricen algunos datos de los que aparecen ahí para que el año entrante, cuando tengan su prueba a saber, no vayan a decir, eso no lo vimos, yo no sabía, yo no lo había oído nunca. Y hagan sus dibujitos, su creatividad. No le vaya a mandar por el WhatsApp a otro muchacho, ay, mire yo el dibujo que hice, porque el otro seguramente que le va a copiar. Entonces, por favor, todo es creatividad, todo es responsabilidad de ustedes para que trabajen. ¿Oyeron? Y la guía, la fecha que es, como les dijo la profe Daniela, la fecha que dice ahí, el 9 de abril, que es el viernes, hasta las 6 de la tarde se reciben las guías. ¿Por qué estamos haciendo esto este año? Porque no vamos a recibir como el año pasado, que al final ya nos entregaron 4 y 5 guías de las que no habían hecho durante todo el año y teníamos que estar calificando atiborrados de trabajo nosotros los profesores por recibirles a los que no hacen durante el año nada. Este año, estudiante que no entregue la guía tiene 1, así de fácil. Ya las notas, vamos a ver si ya está lista la plataforma CompuCall, si ya la adaptaron, ya la arreglaron. Está fuera de servicio la semana pasada, no pudimos subir notas. Vamos a ver para dejarle las notas allá para que ustedes entren y vayan viendo sus notas. Entonces, muchachos, de verdad que es importante la responsabilidad. Son estudiantes de grado 10º. Yo les dije el año pasado, en 10º tienen que madurar más, tienen que ser más responsables, tienen que leer, no se les olvide leer el Lazarillo de Tormes, porque viene una guía
donde hay una cantidad de actividades sobre el Lazarillo de Tormes. Entonces, por favor, vayan leyendo ese librito que es muy bonito. Es muy bonito. Yo sé que les va a gustar, les llama la atención, porque son picardías. Por eso se llama picaresca. Las picardías que hacían en esa época la gente que vivía cambiando de amo, pasando de un trabajo a otro. Prácticamente son como las personas que viven en la calle, ¿no? Y van buscando un trabajito y hacen picardías, fechorías y los botan de ahí, van y buscan otro y así sucesivamente hasta que ya la persona se regenera, ya la persona cambia de actitud. Eso nos lleva también a cambiar nuestros pensamientos. Entonces yo les recomiendo que vayan leyendo la obra. Bueno, profe Daniela, la dejo. Continúe, qué pena. No, profe, muchas gracias. Bueno, como ya escuchamos, vamos a evitar la copia, ya somos estudiantes maduros, grandes, entonces por favor, cada quien puede realizar sus actividades, igual que se van a copiar de un dibujo. Va a ser muy claro si se copian, entonces mucha atención a eso. No sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta con respecto a la guía. No. Bueno, en este momento voy a aprovechar para llamar lista de aquellos estudiantes que ingresaron tarde. Entonces, voy a llamar a quienes no están, a quienes pues no he llamado, quienes ya respondieron lista, pueden retirar. Alvarado Carvacas Daniel Alejandro, Barragán Aguilar Angie Carolina, Bilbao Rakira David Steven, Bonilla Sua Angie Alejandra. Presente. Boyacá Bernal Heber Johan, Colmenares Ovalle John Sebastián, Galvis Pérez Cristian David, Garzón Reyes Yelita Tatiana, Granados Brito Laura Valentina, Morcote Moreno Santiago Alfonso, Moreno Karen Juliana, Niño Arenas Jesús David, Presente. Núñez Monroy Bianca Gabriela, Parada Coronado Julián Antonio, Parra González Sara Fernanda, Pineda Velázquez Alison Jimena, Quintero Fonseca Ginette Daniela. Presente. Sánchez Hernández Kevin Smith. Presente. Vargas Zumba Karen Tatiana. No, bueno, los demás chicos ya se pueden retirar. Muchas gracias. Ángela, Juliana, Laura Viviana. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Hasta luego. Juliana.